Entonces, para calcular a θ 2 y a θ 3, vamos a ver nuevamente al esquema. Aquí ya tenemos a este valor de y θ 1 y también a este otro valor de x θ 1. Con estos ángulos nosotros calculamos precisamente al ángulo θ 1 y anteriormente nosotros obtuvimos expresiones para delta x y también para delta y. Además, en el diagrama establecimos que el vector r, este vector que va sobre el plano xy, y también el cual es la proyección de los eslabones L2 y L3 precisamente sobre este plano. Anteriormente habíamos establecido que se llamará W, el vector W, pero ahora vamos a decir que es el vector R. Entonces, con ayuda de este vector R y también de las ecuaciones para delta y delta x, nosotros podemos comenzar a calcular los otros ángulos θ 2 y θ 3. Para ello vamos a borrar un poco, vamos a tomar nada más esta parte de delta y delta x y al eje z. Vamos a hacer otro diagrama. Aquí ya lo tengo listo. Para ello vamos a utilizar al eje z, lo colocamos justo donde comienza la porción, esta porción de delta y delta x, donde tendríamos a nuestro segundo servomotor. Tomaríamos este como el eje z de este otro diagrama. Y aquí podemos ver al vector r. Ahora nosotros estableceríamos sobre este vector r otro eje, el cual llamaríamos r0. Entonces tendríamos como resultado a este otro diagrama, donde el eje vertical sería z y el eje horizontal sería r0. Entonces la proyección de L2 y L3 sobre el plano correspondería al vector r. Y aquí nosotros podríamos establecer que r, vamos a colocarlo, vamos a ponerlo en esta porción de abajo. Ponemos que r al cuadrado sería igual a delta y al cuadrado más delta x al cuadrado. Entonces lo que tendríamos sería este vector r a partir de los deltas que ya calculamos. Entonces vamos a empezar a relacionar estas ecuaciones con el modelo que tenemos aquí. Primero podríamos calcular o establecer un vector que va del origen, de este nuevo origen, hasta el efector final de nuestro manipulador. Y podríamos decir que ahora este sería un vector. Podríamos colocarle el vector v para no confundirnos. Y entonces haríamos el mismo proceso que realizamos anteriormente. Vamos a colocar los ángulos, en este caso sería θ 2, y aquí tendríamos a θ 3. Aquí en esta porción más elevada tendríamos un ángulo, podríamos llamarlo el ángulo alfa, y este ángulo alfa nos puede ayudar a calcular más adelante al ángulo θ 2. Pero primero vamos a calcular al ángulo θ 3. Así pues, para calcular a θ 3 vamos a establecer algunos puntos importantes. Por ejemplo, aquí tenemos al vector b. Este vector b nos va a ayudar a calcularlo. Y por ejemplo, podemos establecer que b cuadrado va a ser igual a r cuadrado más z cuadrado. Esto a partir de que podemos formar un triángulo. Sería este punto, que sería la longitud del vector r. Y también tendríamos esta altura, la cual correspondería a la altura ZC. Entonces tendríamos un triángulo rectángulo y la hipotenusa sería el vector v. Aquí nosotros podemos sustituir a r por delta y al cuadrado más delta x al cuadrado. Entonces tendríamos la siguiente expresión. De tal manera que el vector b sería igual a delta y al cuadrado más delta x al cuadrado más z al cuadrado. Ahora nosotros podemos establecer un triángulo más pequeño para que podamos obtener al ángulo θ 3.
Entonces lo que haríamos sería una proyección de este punto, del efector final, pero en esta ocasión sería la proyección sobre el eje, sobre el eslabón L2. Entonces tendríamos este punto y el triángulo que se formaría vamos a colocarlo de otro color. Más o menos estaría en esta posición. También tendría un lado coincidente con el vector V. Entonces podríamos hacer una igualación en este lado. También este lado sería la hipotenusa del triángulo más pequeño que acabamos de dibujar en un color verde mucho más claro. Así pues, la longitud de esta porción, la inclinada, digamos, esta porción, podemos establecer que sería L2. Vamos a ponerla de un color más oscuro. Ponemos L2 más L3, que multiplica, en este caso sería coseno, ya que es la porción horizontal, de teta 3. Tendríamos esta porción, la inclinada. Esta que acabo de resaltar sería la expresión que acabamos de escribir, mientras que la porción un poco más vertical, esta que estoy señalando, correspondería, vamos a ponerla acá, sería muy fácil, sería L3 seno de teta 3. Todo esto nosotros podríamos escribirlo de la siguiente manera. Tendríamos que para el triángulo pequeño, b al cuadrado sería igual a L2 más L3 coseno de teta 3. Todo esto sería al cuadrado, sería uno de los catetos del triángulo, más L3 seno de teta 3. Este sería el otro cateto del triángulo rectángulo, también va al cuadrado. Nosotros podemos desarrollar esta expresión, podemos hacer la multiplicación de estas expresiones al cuadrado, y también podríamos igualar la primera b que obtuvimos, esta expresión de arriba, con el resultado que tengamos de la simplificación de esta otra expresión. Así pues vamos a poner que b cuadrado sería igual, aquí ponemos L2 al cuadrado, más L3 al cuadrado, y ponemos más dos veces L2 por L3 por el coseno de teta 3. Este sería el resultado después de simplificar los dos cuadrados. Y aquí podríamos igualar la expresión a delta y al cuadrado más delta x al cuadrado más z al cuadrado. El siguiente paso sería sustituir, sería despejar al coseno de teta 3. Entonces vamos a poner la siguiente expresión. Ponemos coseno de teta 3 va a ser igual primero vamos a poner esto que está multiplicando. Ponemos 1 sobre 2 L2 por L3 y aquí pondríamos a los demás componentes. Sería delta y al cuadrado delta x al cuadrado más z al cuadrado. También tendríamos que restar a L2 al cuadrado menos L3 al cuadrado. Entonces estos dos elementos pasan restando, por eso tienen signo negativo, y estos tres elementos, el 2 por L2 por L3, pasan dividiendo. Así pues, la expresión sería esta para coseno de teta 3. Ahora recuerden que el coseno de teta 3 al cuadrado más el seno de teta 3 al cuadrado va a ser igual a la unidad.
De aquí nosotros podemos obtener otra expresión para el seno de teta 3 y procedemos a escribir lo siguiente. El seno de teta 3 sería igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de teta 3. Entonces, a partir de esas dos expresiones, podemos decir que la tangente de teta 3 es igual al seno de teta 3 sobre el coseno de teta 3. Aquí nosotros podemos establecer que el coseno de teta 3 sea igual a una nueva variable denominada simplemente como d. Entonces podemos hacer la sustitución. Ponemos que la tangente de teta 3 es igual al seno. Ponemos más menos la raíz cuadrada de 1 menos d al cuadrado. Todo esto sobre d. Finalmente tenemos la expresión para teta 3, que sería teta 3 igual a el arco tangente. Ponemos a tan 2. En el software sería a tan 2, aquí nada más ponemos a tan. Ponemos los paréntesis, más menos la raíz cuadrada de 1 menos d cuadrado. Todo esto sobre d. Entonces esta sería la expresión para calcular a teta 3. Lo que tendríamos que hacer a continuación sería sustituir nada más los valores de L2, L3, de Z, que es un valor conocido, de delta Y y delta X. Aquí recuerden que obtuvimos expresiones para delta X y delta Y, las cuales son una serie de restas de las coordenadas deseadas. Entonces, con este dato de teta 3, ya podemos comenzar a calcular al siguiente ángulo, a teta 2.